Muy buenas noches tenga usted. Está usted en su programa Acapulco a la Carta y estamos transmitiendo desde los estudios de TV Acapulco en Cerro Azul número 93, desde Acapulco Guerrero para México y para el mundo. En la recomendación de libros, Alejandro Calderón nos presentará el libro Pantaleón y las visitadoras, publicado en el año de 1973 por el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Es una novela que trata sobre un capitán del ejército peruano, Pantaleón Pantoja de nombre, quien se ve involucrado muy a su pesar en una misión para satisfacer las necesidades sexuales de un grupo de soldados establecidos en la Amazonia peruana. En Acapulco, en la historia y la cultura, Sergio Rojas Uribe nos dará muy a su estilo las noticias culturales y los espectáculos de esta semana en Acapulco. El platillo principal, el platillo fuerte de este programa será una mesa de opinión con el tema el cambio climático. Quiero mandar en este día un saludo muy especial y nuestro más sentido pésame a la profesora Dioema Morales y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su hermano Odón Morales. Que descanse en paz. Y empezamos este programa. Como estamos en la etapa de presentarles fragmentos del libro para interesarlos más en afición a la lectura, por ahí te pido las portadas de los libros, por favor, ingeniero. Uno de ellos, es de unas ediciones, yo les he recomendado también que busquemos las ediciones económicas. Esa fue una de las ediciones económicas que salieron a la venta en puestos de periódicos. Claro, hay también otras ediciones que pueden ser de lujo. Por ahí tenemos otra, ingeniero, del mismo libro, pero ya una portada diferente. Por ahí, como ven, estamos viendo un uniforme militar y unas medias verdes y el uniforme rojo. Más adelante lo comentaremos por qué los colores. Gracias, ingeniero. La novela en sí es una novela tragicómica. El autor nos dice, Mario Vargas Llosa nos dice que fue un hecho real. Le tocó vivir un episodio parecido. Es en el norte del Perú, en la Amazonía, en la Amazonía peruana, que es donde nace ese caudaloso río. Ahí están los orígenes, tanto en Perú como en Colombia, me parece, y parte de Venezuela. Son los puntos donde nace el Amazonas. En este caso, la novela se ubica allá en el norte, cerca de la frontera con Colombia y con Brasil, donde se ubica esta aventura. Sí, efectivamente se trata de un capitán, un recién nombrado capitán del ejército peruano que pertenece a la rama de intendencia, también lo comentamos la vez anterior. La rama de intendencia en el ejército es la rama que se encarga de surtir al ejército, a las fuerzas armadas de cada país, surtirles de los elementos necesarios para su desarrollo. Allá en la Amazonía, como ya dijimos, los destacamentos militares, al no haber cabarets, por decirlo así, allá les decían bulín a un cabaret. No había en los pueblos donde ellos estaban destacamentados, y entonces lo que hacían las tropas, cometían tropelías con las damas de la población, y había muchas quejas. Entonces el alto mando militar decide en forma absolutamente secreta organizar un servicio de visitadoras. Es un nombre técnico, por decirlo de alguna manera, que no era más que organizar un grupo de prostitutas para llevarlas de destacamento en destacamento a ofrecer sus servicios a los usuarios. Este es el nombre que se les da a los soldados que van a recibir esos servicios. Para esto el capitán Pantoja no le queda más remedio que aceptar. Como ya dijimos, se tiene que trasladar con su esposa a Iquitos, un pueblo allá al norte, y de ahí ese iba a ser su centro de operaciones. Cuando se reporta ahí en el cuartel general, le dicen que, derivado de lo delicado del asunto, no lo quieren ver por las instalaciones militares, y que tampoco utiliza el uniforme, tampoco tiene que ocupar una casa de las villas de la colonia militar. O sea, totalmente
separado de la instancia militar para que no se maliciara y tampoco se hiciera quedar mal al ejército. Por ahí también hay un fanático religioso que tiene a la gente bien dominada con sus creencias y sus fanatismos. Y por otro lado, un locutor de radio que era, no quiero decir que todos lo sean, era extorsionador, hablaba según descubría fraudes o cosas así, engaños, pero antes de decirlos, iba con el que había cometido un fraude o algún delito y le sacaba la feria para no exponerlo. Su radio de acción, él tenía una radiodifusora que cubría gran parte de esa zona amazónica. Entonces era también alguien con influencias. El suscrito ha tomado la decisión de limitar los servicios que exigirá de sus colaboradoras y a los que por tanto podrán aspirar los usuarios a la prestación simple y normal, excluyendo todas las deformaciones enumeradas y parientes en espíritu, que en función de esta premisa establecerá el servicio de visitadoras, el reclutamiento y fijará la tarifa de prestaciones, lo cual no impide que cuando el servicio haya llegado a cubrir plenamente la demanda en términos cuantitativos, si sus medios financieros se incrementan y los parámetros morales del país se anchan, se pueda considerar la conveniencia de introducir un principio de diversificación cualitativa en las prestaciones para atender casos, fantasías o necesidades particulares. Como ven, ya estaba previendo un programa totalmente efectivo de negocio. Vamos a ir a nuestro segmento Acapulco en la historia de la cultura. Sergio Rojas nos va a dar las noticias culturales y los espectáculos de esta semana en Acapulco. Adelante, Sergio, bienvenido. Un saludo para toda la gente bonita de allá de Santana, California, y de Minneapolis, Minnesota. Dice que nos ven cada 8 días. Un poquito tristes porque falleció el monero Eduardo del Río Rius en Tepoztlán tras una larga enfermedad de carácter renal. El caricaturista, escritor y activista del vegetarianismo y de defensa del ambiente, en contra de los estatus establecidos religiosos, sobre todo de los católicos, pues fue a rendir cuentas. Por ahí dice Pascal, hay un teorema de Pascal, que si Dios existe o no existe, y hay dos situaciones, crees o no crees. Si existe y crees, pues ya lo hiciste, ¿sí? Si no existe y crees, pues no hay problema, no perdiste nada. Pero si no crees y existe, ya te llevó chifuscas. Durante 5 días, del 14 al 18 de agosto de 2017, se exhibirá en la Biblioteca Pública Municipal número 22, lo que se conoce como Cine Club 22 de la misma biblioteca, en el Zócalo aquí de Acapulco, de manera totalmente gratuita, la muestra de cine y video indígena, conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La cultura indígena se ha mirado desde siempre en 2 enfoques principales: el conflictivo, como dan lata, y el exótico, ay, qué chistosos, qué folclóricos. La muestra de cine y video indígena es una prueba de que los protagonistas de este universo, que constituyen nuestra identidad ancestral, supera con creces estos enfoques simplistas como respuesta a la apatía del gobierno del estado de Guerrero para apoyar la creación del Instituto de Arte y Cultura Indígena. Con el nombre de Voces, Rostros y Sonidos de Nuestra Tierra, el Cine Club va a presentar, bajo la coordinación de Rosalba Díaz Vázquez, una selección de películas que retratan las expresiones identitarias, dice así el pegote, artísticas, políticas y sociales de los pueblos indígenas de nuestro país, dijo el promotor cultural Juan Neri. Y bueno, pues apenas hubo un desfile sobre las culturas indígenas, marchan indígenas por sus derechos en México, aquí en Guerrero, pues hay esta cuestión sí hay un reconocimiento a la cultura de los pueblos originarios. Por ejemplo, aquí en el estado de Guerrero, en Chilpancingo, se presentó se mostró el trabajo del artista náhuatl y estudiante de artes de la UAC, Lucía Baltasar Miranda, presa en una cárcel en el estado de Morelos, y ahí se presentó su obra pictórica. Entonces hay un reconocimiento,
pero no hay un apoyo. La Feria de Lenguas Indígenas Nacionales por un México Múltiple o Multilingüe se presentó en México, pero aquí en Guerrero pues como que estamos un poquito faltos de ese apoyo a esas comunidades. Amigos, se redujo el presupuesto, dijo el ayuntamiento, de 18 millones a 6 millones para la NAO. Si ya de por sí cuesta trabajo hacer un evento de esta naturaleza a nivel internacional, pues con reducción presupuestal es un poquito más difícil todavía, ¿no? Julio Zenón Flores Salgado, periodista él también, que es el director de Cultura de Acapulco, informó que con la cifra inicial se planeaba realizar, o sea, con los 18 millones, el festival más espectacular hasta la fecha, pero pues ya lo apagaron el fuego. Sin embargo, 6 millones etiquetados, pues no se los entregarán más que para abajo esta etiqueta, y 5 más que se pretenden obtener de otros programas tampoco se consiguieron, explica. Así es que pues hay una reducción. Luego el Consejo de Cultura pues que se sintió afectado, dice que no se le toma en cuenta para esta reducción, y temen que afecte la calidad del festival. Pues definitivamente sí, va a ser la afectación del festival. Y amigos, continuó y terminó el día de ayer el programa, el evento de escritores en verano. León Andrés Monroy, Lauri García Dueñas y Norma Quevedo se presentaron para cerrar este programa. Y hay una promoción que hizo el gobierno del estado de Guerrero en México. Se presentó con el programa que ya luego se avisó que no era de carácter cultural, Orgullo Guerrerense, y que se busca favorecer el tejido social. ¿Es o no es cultural? Porque si se busca favorecer el tejido social, pues tiene que ser de apoyo cultural. El calentamiento global se conoce como el aumento de las temperaturas en la atmósfera y los océanos en los últimos años, y es un tema verdaderamente preocupante, puesto que nuestra propia supervivencia está seriamente amenazada, y cada país del mundo, cada región, cada habitante y cada ciudadano, hoy por hoy sufrimos de las consecuencias del llamado calentamiento global o efecto invernadero. Este calentamiento global principalmente es producido por las actividades industriales, que arrojan a la atmósfera más dióxido de carbono del que nuestro planeta está preparado para soportar y procesar. Nuestra atmósfera está compuesta por 2 capas importantes, que son la troposfera y la estratosfera. El aire de la troposfera es el que interviene en la respiración y está compuesto por un 78, en números cerrados, % de nitrógeno, un 20,62, casi un 21 de oxígeno, un 0.035 de dióxido de carbono, que es una parte mínima realmente, y un 0.95, que apenas va a llegar al 1% de gases inertes como el argón y el neón. El dióxido de carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera formando una capa cada vez más gruesa, atrapando el calor del sol y causando el calentamiento del planeta. La principal fuente de contaminación por la emisión de dióxido de carbono son las plantas que generan energía a base de carbón, pues emiten 2.500 millones de toneladas de contaminantes al año. La segunda causa principal son los automóviles, pues emiten casi 1.500 millones de toneladas de contaminantes al año. Los gases de efecto invernadero en condiciones normales mantienen la temperatura del planeta en un promedio de 14 grados centígrados, con lo cual es posible la vida tal como la conocemos. Si no existieran los gases de efecto invernadero en la atmósfera, la temperatura del planeta fuera de menos 22 grados centígrados, con lo cual sería imposible la vida. Es decir, que esos gases en condiciones normales son benévolos para nosotros, pero en exceso nos están aniquilando, puesto que con este colchón térmico los científicos calculan que a fines de siglo la temperatura del planeta podría aumentar entre 3 y 9 grados centígrados, que es muchísimo. Los países que más contaminan en el mundo son, en el orden que lo voy a decir, Estados Unidos en primerísimo lugar, China en segundo lugar,
la India en tercer lugar y Japón en cuarto lugar. Son los 4 países que más contaminan en el mundo. Están por ahí involucrados los intereses de los países altamente industrializados que se han negado a cumplir con el protocolo de Kioto, que es uno de los principales acuerdos para medio darle solución al cambio climático, al calentamiento global, que es lo que más preocupa. Hemos visto noticias de destrucción de manglares, tan terrible que puede ser la destrucción de manglares, y todos autorizados por los gobiernos que no tienen ni pizca de ética, porque también en este aspecto se habla de la ética para poder llevar a cabo un sano regreso a la ecología, a la naturaleza como debe de estar funcionando. La naturaleza no es cualquier cosa. De veras, amigos, hay dos cuestiones, como comentaba hace rato, respecto a Dios: o crees o no crees en Él. ¿Crees en el calentamiento o no crees? Si no crees, pues como Trump, únete a Él. La realidad es de que somos casi 8,000 millones de seres humanos. Estados Unidos nada más tiene el 4% de la población aproximadamente, o sea, unos 200 millones de seres humanos, y son ellos el culpable o los culpables del 34%, como decía el contador Abraham hace rato, respecto a lo que contaminan, a lo que son los efectos de gas invernadero. Hay un americano, Al Gore, que fue autor de La Tierra en Juego y de una película, un documental que se llama La Verdad Incómoda. Si tienen oportunidad, véanlo. Es de veras terrible esto que dice el maestro Alejandro Calderón, con lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Cada día el calor se hace más efectivo, y todo como decía Alejandro, por la deforestación y otras cosas, el abuso sobre, por ejemplo, de quitar manglares, que son ecosistemas muy completos, en aras de hacer un club de lanchas o cosas de esas que francamente pues ayudan al turismo, pero perjudican a todo el mundo. Entonces yo creo que sí tenemos que poner mucho interés en frenar todas esas situaciones. Todo lo que se usaba por aerosoles, los famosos fluorocarbonos, que algunos países hicieron caso y determinaron ya no utilizarlos en sus productos. Dice, estos gases, los fluorocarbonos, dice, tienen una gran persistencia en la atmósfera de 50 a 100 años. No son degradables de manera inmediata. Con el paso del tiempo alcanzan la estratosfera, donde se disocian por acción de la radiación ultravioleta, liberando el cloro y dando comienzo al proceso de destrucción de la capa de ozono. Hubo un intento, ha quedado suspendido. Hubo una emisión, se llamaron la emisión de los bonos invernadero. Esta emisión de bonos invernadero era para apoyar a los países no industrializados que estaban dando los países industrializados. Es lo que se está negando a dar Trump en estos momentos, cuando él dice, nos salimos del pacto, ¿sí? Ya no va a haber esta emisión de bonos. Yo recuerdo hace 4 años, 5 años, que lancé una petición hacia la Organización de las Naciones Unidas con esta petición de los bonos de gases invernadero, bonos de carbono, se llaman bonos del carbono. Y presenté una idea de que en las vacaciones de verano en todo el mundo, los alumnos, los de secundaria, preparatoria, controlados por organizaciones ecológicas de cada país y apoyados por ejemplo, en México, el Ejército Mexicano, tuvieran una reforestación. Ahora sí, se nos ha terminado el tiempo de este programa. Estuvimos hablando como tema principal del calentamiento global, del cambio climático. Aspectos muy interesantes se tocaron aquí. Esperamos que haya servido de algo este mensaje.
que nos preocupa mucho. Los esperamos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en un programa más de Acapulco a la Carta. Muchísimas gracias.